Melquisedec, un personaje enigmático. Solo una vez lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero en Hebreos 7:3 encontramos una gran descripción de quién es. Nos dice que este es semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es Melquisedec? Esta es una pregunta que los hermanos lo hacen porque a veces hay confusión, ¿ya? Pensamos nosotros que si Dios se manifiesta de esta manera, ya no se puede manifestar acá y que son diferentes. Cuando ignoramos nosotros la omnipresencia de Dios, caemos en estos errores, porque Dios es omnipresente. Dios se manifestó, vamos a decirlo, en el Antiguo Testamento como este sacerdote Melquisedec. Y en Hebreos 7:3 dice, sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Hecho semejante a quién? Al Hijo de Dios. Entonces, está claro. Permanece sacerdote, ¿para qué? Para siempre. ¿Ya? Considera pues cuán grande era este. Entonces, nosotros entendemos que Dios tiene muchísimas manifestaciones. Está el ángel de Jehová, está cuando se le apareció a Manoa, el papá de Sansón, y precisamente le hace una pregunta a él que, ¿cuál es tu nombre para honrarte? Dice, ¿y por qué preguntas por mi nombre que es admirable? De ahí era un ángel, pero dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Vamos a mirar a quién es que se dice el nombre admirable. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Se está hablando de Jesucristo. Entonces, aquel ángel que llegó ante Manoa, le dice, ¿y por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Entonces Dios tiene muchísimas teofanías, como las quieran llamar usted, manifestaciones, porque es omnipresente, vamos a decirlo así. Cuando Jacob lucha con el ángel, ahí mismo dice, y luchó Jacob con Dios y le venció. Pero ¿quién le puede ganar a Dios? Pero en esa manifestación, Dios hizo una creación tan perfecta que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Por eso en Primera de Corintios capítulo 15 habla de esos dos cuerpos y que cada uno tiene su gloria. Y ya hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces Dios se manifestó en un cuerpo, vamos a decir, celestial, y fue y luchó Jacob luchó contra ese cuerpo y le venció. En ese aspecto se puede decir, Jacob venció a Dios como está escrito en la Biblia. Pero no en lo absoluto, ¿quién puede vencer a Dios? Nadie. Entonces todo eso tenemos que entenderlo nosotros para poder entender esto de Hebreos 7:3, donde dice semejante al Hijo de Dios. Ahora, ¿habrá un versículo que ahora el Hijo de Dios diga, sí, yo era Melquisedec? ¿Habrá ese versículo? Claro que sí lo hay. Juan 8:58. Vamos a leerlo. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta lo hermoso que es cuando nosotros entendemos la Biblia desde el punto de vista de Cristo. Porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Predicar la Biblia desde el punto de vista de Jesucristo. Los apóstoles lo hicieron. Mire lo que dice en Juan 8:58. Aquí hay una narración de antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, Abraham no existía y ya estaba Jesucristo. En el versículo 53 de Juan capítulo 8 dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Ya? Eso eran los judíos que le estaban diciendo. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es, nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Pero Abraham no estaba ahí. Abraham no estaba ahí. En el 57 dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 40 años y has visto a Abraham. Y Abraham hacía 4000 años atrás. Entonces,
Preguntémonos que también ellos estaban pues confundidos. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Semejante a quién? El sacerdote Melquisedec, ¿semejante a quién? Al Hijo de Dios, dice en Hebreos 7:3, hecho semejante al Hijo de Dios. Y ahora Jesucristo dice, mire, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces, aquí es donde están estos misterios tan bonitos que nosotros podemos entender, que antes de Abraham ya estaba ¿quién? Jesucristo, pero no se conocía con ese nombre. Por eso la profecía de Isaías 9:6 dice, llamará su nombre que admirable. Ahora, usted se pregunta, ¿y por qué ese ser, Dios se manifestó así, como Melquisedec, luego como el ángel de Jehová, luego como esto y luego como tal y luego? ¿Por qué? ¿Y por qué fue que Jesucristo tuvo que venir y morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué Él tuvo que responder por esto? Ahí es donde nosotros tenemos que entender que uno responde por lo que uno tiene y por lo que uno ha sido encargado de eso, ¿ya? Por eso en Colosenses, ese versículo es esencial que usted los tengan en su mente. Dice, Colosenses 1:16, porque en Él, ¿en quién? En Jesucristo, que era antes de Abraham, fueron creadas todas las cosas, no dejó nada por fuera, todos los universos, todos fueron creados, todas las cosas. Las que hay en los cielos, escúcheme bien, las que hay en los cielos, está en plural. Y las que hay en la tierra, y miren lo que dice el apóstol Pablo, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, hablando de Jesucristo, es antes de qué? De todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Bueno, ya sabemos que entonces que Dios tiene muchas manifestaciones, no solamente las principales que nosotros sabemos y que las que todo el mundo conoce como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, sino que Él tiene muchas más manifestaciones. Dios tiene muchas salidas desde los días de la eternidad. Vamos a mirar en el libro de Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Mire lo que dice. La venida del Mesías, está claro, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, lean bien, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, vamos a poder decir, una salida fue como Melquisedec, el sacerdote de Salem, el rey de Salem, Melquisedec, era un sacerdote de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que las salidas de Dios son desde, ahí lo dice la Biblia, sus salidas son desde el principio, y está en que en plural, y son desde el principio, desde los días de la eternidad, y una de esas salidas se manifestó en carne, y entonces al manifestarse en carne, como en Él fueron creadas todas las cosas de Dios, donde yo vengo a salvar lo que el enemigo destruyó y lo llevó a la perdición, yo vengo a salvar lo que es mío y pago el rescate en la cruz del Calvario. Espero que esta pregunta haya quedado bien para todos ustedes y que Dios les bendiga grandemente.